El estudio estaba lleno de luces brillantes y un público ansioso por presenciar lo inesperado. Yo estaba sentada en el centro del escenario, con el corazón latiendo como un tambor, intentando mantener una fachada tranquila. Mi esposo, Raúl, estaba a mi lado, con su típica sonrisa de encanto que parecía ensayar cada vez que las cámaras estaban cerca. Pero esa noche, esa maldita sonrisa no podría salvarlo. El presentador, con su tono dramático, se dirigió a Raúl. Raúl, hay algo que has estado guardando y que prometiste compartir hoy. ¿Estás listo para confesarlo frente a millones de personas? Mi pecho se tensó, y por un momento, todo el ruido del estudio desapareció. Raúl se aclaró la garganta y bajó la mirada. Un silencio incómodo llenó el lugar. Fue entonces cuando habló. He cometido un error, uno que podría destruir mi matrimonio. Las palabras cayeron como una bomba. El público murmuraba, y yo sentí que el mundo se detenía. Pero eso era solo el comienzo. La sala del reality estaba en un silencio inquietante, como si el aire se hubiera congelado en el instante en que Raúl pronunció aquellas palabras. Yo estaba sentada en mi silla, con las cámaras enfocando cada detalle de mi rostro, esperando una reacción. Mi corazón latía descontroladamente, pero no era por sorpresa. Sabía que este día llegaría. La presentadora, claramente incómoda, intentó suavizar el golpe con una pregunta. ¿Cómo te hace sentir esto, Verónica? Todos los ojos estaban sobre mí, esperando lágrimas, una escena, un colapso público. Pero en lugar de eso, respiré profundo y mantuve mi compostura. Me levanté despacio, permitiendo que el silencio se alargara, que la tensión aumentara. ¿Sabes qué es lo más curioso de esta confesión? Dije con una calma que sorprendió incluso a Raúl. Que yo también tengo algo que confesar. La audiencia jadeó, la presentadora me miró con los ojos bien abiertos, y Raúl, que hasta ahora había mantenido una actitud desafiante, perdió color en el rostro. Raúl, mientras tú estabas jugando a ser un esposo perfecto frente a las cámaras y rompiendo votos detrás de ellas, yo hice una pausa deliberada, mirando a la audiencia. Quería que sintieran cada segundo, que no apartaran la mirada. Yo estaba planeando nuestra separación. Las cámaras captaron a Raúl poniéndose rígido, como si lo hubieran abofeteado. La audiencia explotó en murmullos, y por primera vez, sentí que el control estaba en mis manos. Raúl parpadeó varias veces, confundido, como si no hubiera entendido del todo lo que acababa de escuchar. La sala, repleta de cámaras, asistentes y espectadores, estaba en completo silencio, esperando que yo continuara. Incluso la presentadora parecía haber olvidado su papel, incapaz de interrumpir el momento. ¿Planeando nuestra separación?, murmuró Raúl, intentando mantener la compostura, aunque era evidente que estaba perdiendo el control. Sonreí. No una sonrisa amarga, sino una de esas que reflejan triunfo, de alguien que ha estado esperando el momento perfecto para hablar. Sí, Raúl. Hace meses que lo sabía todo. Cada mensaje que enviaste, cada excusa que inventaste, incluso cada regalo que compraste para ella, dije, pronunciando la última palabra con énfasis, mirando directamente a la cámara. El público reaccionó con un murmullo colectivo. No eran solo espectadores, eran jueces, y yo acababa de darles el veredicto. Raúl, que había estado tan confiado en su confesión, comenzó a sudar. Verónica, podemos hablar de esto en privado, no aquí, dijo, su voz quebrándose. ¿En privado?, repliqué, dando un paso hacia él. ¿Así como tu relación con ella? Lo siento, Raúl, pero fuiste tú quien eligió este escenario para ser honesto. Y ahora, yo estoy siendo honesta también. La presentadora, recuperándose de su sorpresa, intentó intervenir. Esto se está volviendo más intenso de lo que esperábamos. Verónica, ¿te gustaría explicar qué significa esto? Con gusto, dije, volviendo mi atención al público.
Quería que cada palabra resonara. Significa que mientras Raúl me traicionaba, yo estaba tomando las riendas de mi vida. No me quedé esperando a que él admitiera su infidelidad. Ya contraté abogados, ya reorganicé nuestras cuentas y, lo más importante, ya tomé mi decisión. La audiencia estalló en aplausos. Raúl, en cambio, parecía que acababa de recibir un golpe directo. ¿Qué decisión?, preguntó, casi suplicando. Lo miré, firme, sintiéndome más fuerte de lo que jamás me había sentido. Que este será el último día que cargue con tus mentiras. Raúl parecía haberse encogido en su silla. Sus hombros, normalmente erguidos con una falsa confianza, ahora estaban caídos. Todo el aire desafiante que había traído consigo al escenario se había evaporado. La presentadora, intentando recuperar el control de la situación, trató de redirigir la atención. Verónica, parece que tienes mucho que compartir. Pero, ¿esto significa que ya no hay vuelta atrás?, preguntó, con un tono de voz cauteloso. Miré a la cámara, sabiendo que detrás de esa lente estaban no solo miles de espectadores, sino también amigos, familiares y, probablemente, esa persona con quien Raúl había compartido su traición. No hay vuelta atrás, respondí con claridad. Pero no solo por la infidelidad. Es por todas las veces que dudé de mí misma, por los sacrificios que hice por alguien que no los valoró. Esta no es solo una decisión sobre Raúl, es una decisión sobre mí. La sala se llenó de murmullos. La audiencia no podía apartar la vista de la escena. Mientras hablaba, sentía el peso de mis palabras como un bálsamo para las heridas que Raúl había causado. Raúl, continué, volviéndome hacia él, ¿recuerdas la promesa que hiciste el día de nuestra boda? Te amaré, respetaré y seré fiel hasta que la muerte nos separe. Él asintió, pero no dijo nada. Sus labios temblaban, y parecía luchar por encontrar palabras que no llegarían. Pues rompiste todas esas promesas. Y no estoy aquí para pedir una disculpa, porque tus acciones ya me dieron la respuesta que necesitaba, dije, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. La presentadora intervino de nuevo, visiblemente incómoda. Esto es impactante. Raúl, ¿algo que quieras decir? Por un momento, parecía que iba a responder. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Finalmente, bajó la mirada, como si aceptara que el juicio ya había sido dictado. Aproveché ese silencio para lanzar mi última declaración. Este programa puede ser tu confesión, Raúl, pero también es mi liberación. El público aplaudió con entusiasmo, y la tensión en el aire se disipó lentamente. El aplauso del público resonaba en mis oídos como un eco distante. A pesar de la emoción del momento, mi mente estaba concentrada en un solo pensamiento: ¿cómo había permitido que llegáramos a este punto? La presentadora intentó suavizar el ambiente. Bueno, esto definitivamente no era lo que esperábamos al principio del programa, pero creo que todos aquí podemos aprender algo de esta experiencia. Raúl seguía en silencio, evitando el contacto visual conmigo. Era una imagen totalmente distinta al hombre altanero que había entrado en el set esa mañana. Su postura encorvada, las manos temblorosas y la mirada perdida decían más de lo que sus palabras podrían haber expresado. ¿Aprender?, dije, levantando una ceja mientras me dirigía a la presentadora. ¿Sabes cuál es la verdadera lección aquí? Que nunca debemos dejar que alguien nos haga sentir menos de lo que valemos. Un murmullo recorrió al público, y sentí que mis palabras estaban resonando no solo con ellos, sino también conmigo misma. Durante años, viví con la idea de que el amor significa sacrificio, que debía perdonar, tolerar, ceder. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor se convierte en una excusa para soportar lo intolerable? La sala quedó en silencio nuevamente. Incluso la presentadora parecía atrapada en el peso de mis palabras. Raúl, tu traición fue el golpe final.
pero lo que realmente dolió fue darme cuenta de que me traicioné a mí misma por mucho tiempo, aceptando menos de lo que merezco. Por primera vez en todo el programa, Raúl alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía ser arrepentimiento, pero no me dejé llevar por esa ilusión. Sabía que era demasiado tarde para lágrimas o disculpas. El público comenzó a aplaudir de nuevo, pero esta vez, los aplausos no eran por el drama o el espectáculo. Eran por algo más profundo, una mujer que finalmente encontraba su voz. La presentadora, tratando de mantener el control de la situación, interrumpió con una sonrisa nerviosa. Vaya, esto ha tomado un giro bastante inesperado. Raúl, ¿tienes algo que decir después de todo esto? Raúl tragó saliva, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, habló. Yo, nunca quise que las cosas terminaran así. Cometí errores. Fui un cobarde. El público observaba expectante, algunos murmuraban entre ellos. Pero yo no necesitaba escuchar más excusas. Lo miré directamente a los ojos y respondí. No, Raúl. No fue cobardía. Fue egoísmo. Tú tomaste una decisión sabiendo que me heriría, y no te importó. Raúl bajó la cabeza, pero la presentadora, claramente buscando mantener el interés del público, intervino. Clara, has hablado con tanta valentía. Pero me pregunto, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? Respiré hondo. Sabía que este era el momento de soltar la bomba. Sentí la mirada de todos en la sala sobre mí, expectantes, curiosos. Sí, hay algo más, dije, enderezándome en mi asiento. Raúl no fue el único en tomar decisiones detrás de escena. Yo también hice algo que creo que todos deberían saber. El público contuvo la respiración, y la tensión en el set era casi palpable. Raúl me miró con sorpresa y miedo. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría las reglas del juego para siempre. Me tomé un momento para mirar a cada rostro en el set, al público que ahora estaba completamente inmerso en la tensión del momento. Sentí como la energía en la sala se acumulaba, como si todos estuvieran esperando que cayera un rayo. Raúl, mientras tú estabas ocupándote con tus aventuras, yo también estaba tomando decisiones importantes. No me quedé esperando, ni llorando en un rincón como tú podrías haber pensado. Su rostro mostró confusión. La presentadora, visiblemente emocionada, inclinó ligeramente la cabeza, alentándome a continuar. Decidí protegerme. Decidí empezar a mover mi vida hacia una dirección diferente, lejos de tus mentiras. Y para hacerlo, pausé, disfrutando del impacto que se avecinaba, consulté con un abogado. Un murmullo recorrió la audiencia. Raúl abrió los ojos como platos. ¿Un abogado? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, tratando de mantener la calma. Lo miré directamente, mi voz firme. Estoy diciendo que ya firmé los papeles del divorcio, Raúl. Y que no solo estoy terminando este matrimonio, sino que también he asegurado que todo lo que construimos juntos quede protegido. Mis recursos, mi hogar, todo. No tendrás acceso a nada. El público estalló en aplausos y exclamaciones. La presentadora, claramente deleitada con el drama, trató de calmar a la audiencia mientras Raúl parecía perder el color. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?, exclamó Raúl, su voz quebrada. Porque aprendí que no necesito consultarte nada. Así como tú no me consultaste sobre tu infidelidad. Mi respuesta fue definitiva, y Raúl se hundió en su asiento, incapaz de replicar. El silencio en el set era palpable, solo interrumpido por los murmullos de la audiencia que apenas podía contener su asombro. Raúl, con las manos temblorosas, trató de recomponerse, pero sus palabras salían entrecortadas. ¿Todo esto lo tenías planeado desde antes?, dijo, intentando recuperar algo de control.
¿Planeado? Respondí con una risa amarga. No, Raúl. No planeé que destruyeras nuestra familia con tus mentiras. No planeé soportar años de sentirme sola en un matrimonio donde se suponía que éramos un equipo. Pero cuando vi que no ibas a cambiar, que tus escapadas no eran un error, sino tu estilo de vida, entendí que no podía seguir así. La audiencia asintió con aprobación. La presentadora intervino, tratando de profundizar en el momento. Clara, ¿qué te dio la fuerza para tomar esta decisión tan contundente? Mis límites. Y mi dignidad, respondí con firmeza. Hubo un momento en el que entendí que no estaba perdiendo a mi esposo, estaba ganándome a mí misma. Las palabras resonaron en el set. Algunas personas en el público aplaudieron suavemente, mientras otras susurraban entre ellas. Raúl intentó una última vez tomar el control. Esto no es justo. Yo también tengo derechos. Lo miré con calma, sintiéndome más fuerte que nunca. Raúl, tú renunciaste a esos derechos el día que decidiste traicionar nuestra confianza. Si algo no es justo, es lo que hiciste tú. Sus labios se apretaron, sin más palabras que decir. Raúl se hundió en su asiento, incapaz de mantener contacto visual conmigo. La cámara enfocó su rostro, capturando cada rastro de su nerviosismo, mientras la audiencia contenía la respiración, expectante. Clara, ¿podemos hablar de esto en privado? Suplicó en un tono que intentaba ser conciliador, pero que solo revelaba su desesperación. Incliné la cabeza, casi compadeciéndome de él, pero recordé todas las noches de insomnio, las lágrimas que derramé en silencio y las veces que me cuestioné si yo era el problema. Lo privado murió el día que decidiste ventilar nuestra vida matrimonial con tus acciones públicas, le respondí, mi voz firme como una roca. La presentadora intervino una vez más, con su instinto de periodista afilado. Clara, ¿puedes compartirnos cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué te llevó a tomar estas medidas? Inspiré profundamente, consciente de que estaba revelando mi verdad no solo a Raúl, sino a millones de personas que miraban desde sus hogares. Fue una combinación de muchas cosas. Pero el momento definitivo fue cuando vi cómo intentabas manipularme para creer que estaba loca por sospechar. Esa sensación de dudar de mí misma fue lo más desgarrador. Cuando encontré las pruebas, decidí que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir así. El público rompió en aplausos, y mi pecho se llenó de una mezcla de alivio y liberación. Raúl intentó hablar, pero la presentadora lo detuvo. Raúl, creo que Clara merece terminar su relato sin interrupciones. La cámara volvió a enfocarme, y aunque el peso del momento era grande, me sentía ligera. Por primera vez en años, tenía el control de mi vida. Raúl parecía un hombre desmoronándose frente a un público que no mostraba piedad. Los murmullos entre la audiencia llenaban el aire mientras él se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con las manos entrelazadas como si intentara encontrar una salida en medio de su ruina. Clara, dijo finalmente, su voz rota, como si intentara recuperar algún resquicio de dignidad, sé que cometí errores. Sé que no fui el esposo que merecías. Pero, por favor, déjame arreglar esto. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. Durante meses, había implorado por su honestidad, su respeto, su amor. Ahora, cuando todo estaba perdido, él suplicaba una oportunidad que ya no existía. Raúl, no se trata de lo que tú quieras arreglar, dije con firmeza. Se trata de lo que yo necesito sanar. Y eso ya no incluye tenerte en mi vida. El público soltó un "oh" colectivo, como si mi respuesta hubiera golpeado una fibra sensible. La presentadora, que hasta ahora había dejado que los acontecimientos se desarrollaran por sí solos, tomó la palabra. Clara, tus palabras resuenan con muchas personas aquí y en casa. Pero, ¿qué planeas hacer ahora? Me tomé un momento antes de responder, queriendo que cada palabra llegara con claridad. Voy a enfocarme en mí misma.
en reconstruir mi vida sin cargas innecesarias. Y voy a asegurarme de que cualquier lección que pueda extraer de esta experiencia sea un recordatorio para nunca más comprometer mi valor por alguien que no lo merece. La audiencia aplaudió de pie, como si mi decisión les diera fuerzas para enfrentar sus propias batallas. Raúl me miró con los ojos vidriosos, pero no dije más. Algunas puertas deben cerrarse para siempre. Mientras el público aplaudía, yo permanecía firme, mirando a Raúl por última vez como el hombre que había traicionado mi confianza. La presentadora intervino para suavizar la tensión. Gracias, Clara, por tu valentía al compartir tu verdad. Estoy segura de que tu historia inspirará a muchas personas. Raúl intentó hablar de nuevo, pero esta vez yo lo detuve levantando la mano. No más, Raúl. Tuviste tu oportunidad para ser honesto y elegirnos a nosotros como familia. Ahora, elijo mi paz y mi futuro, sin ti. La audiencia respondió con un aplauso aún más fuerte, un estruendo que resonó en mis oídos como una liberación. Por primera vez, sentí que estaba recuperando mi voz, mi poder y mi dignidad. Al terminar el segmento, la producción me invitó a pasar a un área privada para descansar. Mientras caminaba hacia los bastidores, una mujer del público me detuvo. Gracias, Clara. Yo también pasé por algo similar, pero nunca tuve el valor de ponerle fin. Tú me has dado esperanza. Le sonreí con empatía, entendiendo que mi historia no era solo mía, sino de muchas mujeres que habían sido silenciadas por el miedo o la vergüenza. En los camerinos, tomé mi bolso y, con la cabeza en alto, salí del estudio, dejando atrás no solo el programa, sino también a Raúl y la parte de mí que había permitido tanta humillación. Al salir del estudio, una ráfaga de aire fresco golpeó mi rostro, como si la vida misma me estuviera dando la bienvenida a un nuevo comienzo. Caminé hasta mi coche con la determinación aún vibrando en mi pecho. Por primera vez en años, sentí que había recuperado el control sobre mi vida. El teléfono comenzó a sonar. Era Raúl, pero no contesté. Su tiempo para explicaciones y excusas había terminado. Lo bloqueé, una decisión que fue sorprendentemente fácil de tomar. En los días siguientes, la repercusión del programa fue más allá de lo que imaginaba. Mi historia se volvió viral, y personas de todo el país enviaban mensajes de apoyo y admiración. Entre esos mensajes, recibí una invitación de una organización que trabajaba con mujeres que habían pasado por traiciones similares, ofreciéndome la oportunidad de compartir mi experiencia en un evento nacional. Esa noche, mientras revisaba los mensajes y miraba el reflejo de la luna en mi ventana, sentí algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Me di cuenta de que lo que había sucedido no era solo una lección dolorosa, sino una puerta hacia algo más grande. Decidí aceptar la invitación. No iba a permitir que mi dolor fuera en vano. Si podía ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, entonces toda esta tormenta habría tenido un propósito. El evento nacional fue organizado en un elegante salón de conferencias, lleno de mujeres de diversas edades y experiencias. Mientras subía al escenario, sentí un leve temblor en mis manos, pero la calidez de las sonrisas en la audiencia me tranquilizó. Había venido aquí para compartir mi verdad, y estaba lista para hacerlo. Buenas noches, comencé, con una sonrisa que escondía años de lucha interna. Estoy aquí para contarles cómo una traición que pensé que me destruiría, terminó enseñándome el valor de mi propia fuerza. Cada palabra que pronunciaba resonaba profundamente en el silencio de la sala. Conté cómo había confiado ciegamente en Raúl, cómo me había entregado por completo a un amor que resultó ser una ilusión, y cómo esa experiencia me había llevado al límite de mis propias emociones. Pero también aprendí algo importante, continué, mi voz más firme ahora. No somos definidas por las traiciones que sufrimos, sino por cómo nos levantamos después de ellas. Y hoy estoy aquí para decirles que todas tenemos la capacidad de levantarnos. La ovación que siguió fue ensordecedora. Entre lágrimas y aplausos, entendí que mi historia no solo era mía.
Era el eco de muchas voces que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Después de la conferencia, muchas mujeres se acercaron a hablar conmigo. Algunas compartieron sus propias historias de dolor y superación, otras simplemente me dieron un abrazo cálido, agradeciendo por haber puesto en palabras lo que tantas veces habían callado. «Gracias por tu valentía», dijo una mujer joven con lágrimas en los ojos. Pensé que era la única que había pasado por algo así. En ese momento, me di cuenta de que mi experiencia, por más desgarradora que había sido, tenía un propósito mayor. No se trataba solo de sanar mis heridas, sino de usar mi voz para empoderar a otras personas a encontrar su fortaleza. La verdadera victoria no estaba en demostrarle algo a Raúl ni en exponernos en un programa de televisión. Estaba en lo que había logrado construir desde las cenizas, una comunidad de apoyo, un espacio donde la vulnerabilidad era bienvenida y donde cada persona podía encontrar el poder para empezar de nuevo. Me alejé del evento con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado mi propósito, y eso me llenaba de un orgullo que nadie podría arrebatarme. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje inesperado. Era de Raúl. Dudé antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. «Clara, sé que no tengo derecho, pero quiero agradecerte por no destruirme completamente. Podrías haberlo hecho, y aún así decidiste ser mejor que yo. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces». No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no necesitaba cerrar ninguna puerta ni aclarar nada más. Raúl formaba parte de un capítulo que había llegado a su fin, y mi vida ahora se trataba de los nuevos comienzos que estaba creando. Desde aquel reality show, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé. Comencé a liderar conferencias, a escribir sobre mi experiencia y a conectar con personas que buscaban reconstruirse. Lo que una vez fue mi mayor dolor ahora era mi mayor fortaleza, y no me arrepentía de nada. Miré por la ventana hacia las luces de la ciudad, sintiéndome libre. Libre del peso de las mentiras, de las expectativas ajenas y, sobre todo, de la necesidad de buscar validación en alguien más. Con una sonrisa, cerré mi laptop y me preparé para dormir. El mundo seguía adelante, y yo también.